vamos a seguir estudiando la historia de la antigua Grecia. Y esta vez vamos a finalizar con el estudio de la misma. ¿Por qué? Porque vamos a conocer la etapa final de la antigua Grecia. Pero antes repasemos un poquito lo que veíamos en anteriores videos. Del año 800 a.C. al 490 conocíamos la etapa arcaica. Luego del 490 al 323, el periodo clásico o la etapa clásica. Y es desde la muerte de Alejandro Magno en el 323 a.C. hasta el año 146 a.C., donde se desarrollará la etapa helenística, que era aquella etapa que nos había quedado pendiente para ver. Muchos historiadores consideran que el fin de la etapa helenística se extiende hasta el 30 a.C., que dentro de uno de los sucesos más importantes se puede establecer la muerte de Cleopatra. Muy bien, pero vamos a ver en sí qué pasaba en esta etapa helenística y por qué fue tan importante para el desarrollo final de la historia de la antigua Grecia. La muerte de Alejandro Magno, entonces, como decíamos, marcaba el inicio de esta etapa y la extendíamos hasta la conquista romana en el 146, conquista romana sobre Grecia. Luego de las continuas guerras que se venían dando, las ciudades-estados más importantes, y ahora sí los invito a que veamos directamente nuestro mapa, ciudades importantes como Atenas, Corintio, pasaban o empezaban una etapa de crisis o decadencia. Y ciudades como Antioquía o Alejandría empezaban a ocupar un lugar más importante dentro de lo que era la antigüedad. En estas ciudades que comenzaban a resurgir o a hacerse notar, se hablaba, por ejemplo, la lengua griega y la religión era un mix entre Oriente y Occidente. Pero sobre todo hay que remarcar de forma resumida que había una fusión entre las culturas, entre la cultura oriental y occidental. Básicamente esta era la característica más importante. Y podemos ver también cómo en esta época Grecia va a sentir más que nunca el impacto del Antiguo Oriente. Hacia el año, y remarquémoslo, 356 a.C. hasta el 337 a.C. era la época en la cual Filipo II de Macedonia, el padre de Alejandro Magno, había conquistado la mayoría de las ciudades-estados griegas, dando lugar, por ende, al comienzo de una serie de cambios más que nada culturales, ¿sí? Sobre todo provocando, como decíamos, el comienzo de esta fusión de culturas entre Oriente y Occidente. Así, la ciudad-estado dejaba ya de ser el centro de la actividad de los griegos y se comenzaban a expandir por todo el mundo, empezaban a concentrar su actividad por todo el mundo entero. Pero para eso los invito a que conozcamos un poquito más de esta etapa helenística paso por paso. Y vamos a ver qué pasaba a nivel político, cuáles fueron las características más importantes. Y entre ellas vamos a encontrar la reaparición de las monarquías. Es muy interesante esto. ¿Por qué? Porque dentro de esta reaparición de estas nuevas monarquías encontramos un rey con un ejército y también apoyado por una aristocracia muy cercana a él, que siempre, en cuestión de decisiones, apoyaba obviamente al rey para verse beneficiada. Un dato curioso, y si se quiere extravagante hasta hoy en día, si lo pensamos desde hoy, es que el rey se elegía a sí mismo. Y ustedes se preguntarán, ¿pero cómo es que un rey se puede elegir a sí mismo? ¿Cómo es que el pueblo no se levanta contra él? ¿Cómo es que el pueblo no le discute? Bueno, el rey, y también apoyado por esta aristocracia que siempre estaba muy cercana al rey, decía que procedía de un linaje divino.
linaje divino, que sería una especie de, como si uno dice, soy pariente de los dioses. Mi familia viene de toda una herencia de dioses. Por ende, se autoproclamaba una especie de semidios. Se creía una especie de semidios, mejor dicho. Y gracias a esto él decía que tenía el poder para acceder al trono y que era el único que podía si se quiere, clarificar los designios divinos, entender lo que los dioses querían para el Estado. Pero no solo el rey llegaba al poder por medio de este linaje divino, sino que también por medio de las victorias militares, que eran muy bien vistas para aquel victorias militares que eran muy bien vistas, como decíamos, para aquel entonces. El rey, en este caso, en esta etapa helenística, no era un rey que estaba simplemente sentado en el trono dirigiendo a sus súbditos, sino que, por ejemplo, se ocupaba de que no invadieran al pueblo, también mandaba amurallar las ciudades y cuidaba no solo la conducta de los ciudadanos, sino también su propia conducta, porque era un rey muy consciente de que en cualquier momento alguien se le podía rebelar y destronarlo completamente. Ahora bien, pasemos, ¿sí?, a los cambios a nivel de religión. Ustedes se pueden imaginar que si había una mezcla de culturas, gracias a todo este cambio que hubo desde hacía muchos años atrás con Filipo II de Macedonia, también la religión era un mix de dioses orientales más dioses occidentales. Era una mezcla básicamente. Y además, y cabe destacar esto como un dato muy importante, el hombre era libre de elegir su culto. El Estado ya no, no le marcaba a los ciudadanos qué religión querían seguir, sino que ellos eran libres de seguir al Dios que quisiesen. Y también se va a dar un cambio muy importante a nivel cultural. Nosotros veíamos viendo a lo largo de nuestros videos de la historia de la antigua Grecia cómo Atenas era el centro o el motor cultural más importante a lo largo de los años. Pero Atenas va a caer y será Alejandría, esta ciudad fundada por Alejandro Magno, tan importante, quien va a ocupar el lugar de Atenas y donde se va a desarrollar, va a haber un importante desarrollo de la ciencia, una ciencia muy precaria, no como la conocemos hoy en día o inclusive pensándola desde la modernidad. Entonces, teníamos un desarrollo de la ciencia, de la medicina y de las artes, construyéndose también gimnasios, teatros, academias. Hubo como una especie de resurgimiento cultural en Alejandría y en parte también en otras ciudades como Antioquía, que iban ganando espacio como comentábamos anteriormente. Y ahora sí, vamos a finalizar con la historia de la antigua Grecia, volviendo nuevamente a nuestra línea de tiempo, como vemos aquí. Nosotros decíamos que en el año 146 a.C. aparecían, lamentablemente para los griegos, los romanos, conquistando gran parte del territorio. Y es aquí donde los historiadores consideran que se marca el fin de la etapa helenística, e inclusive en el año 30, con la muerte de Cleopatra como suceso relevante, como decíamos al principio, el fin completo de lo que sería el auge de la civilización griega, comenzando posteriormente a destacarse la historia de la antigua Roma, que veremos en próximos videos.